Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés acompañando. Y bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Para nosotros es un placer y un privilegio que nos acompañes el día de hoy, así como nos acompañan cada día por las redes sociales, por Twitter, por Instagram, por Facebook, comentando nuestras publicaciones y muy atentos siempre de nuestros análisis. Además, sé que muchos también nos comentan en las publicaciones y en los análisis que publicamos en páginas aliadas como Investing España o como FXMAC. Por allí nos pueden encontrar también compartiendo toda esa información y todos esos conocimientos que los analistas del Instituto Español de la Bolsa trabajan cada día para llevarles a ustedes de forma completamente gratuita. Nuestro objetivo es que todos tengamos el mayor conocimiento y las grandes oportunidades de acceder a los mercados de forma ganadora y con operaciones exitosas. Y que además todo esto lo podemos conseguir adaptando nuestra operativa, adaptando ese acercamiento a los mercados con nuestro estilo de vida y con nuestras expectativas. Para nadie es un secreto que no todas aquellas personas que quieren ganar en los mercados quieren dedicarse de lleno a eso, y por eso brindamos todas las oportunidades y todas las herramientas para que todos ganen, independientemente de cuánto le quieran dedicar al mercado, independientemente de cuáles sean sus objetivos. Siempre encontramos la herramienta ideal para ustedes y por eso le ponemos tanto empeño y tanta dedicación a ese equipo de atención al público. Pero bueno, hoy no les quiero quitar más tiempo porque el gran Carlos Guayara nos va a traer algo que ustedes mismos pidieron. Es una estrategia, una forma sencilla para ganar con el MAT. Esta estrategia es, como les comenté, es algo que ustedes mismos solicitaron y que ustedes pueden empezar a aplicar desde el día de hoy. Carlos Guayara, quienes no lo conocen, es un trader profesional, estratega, es parte de la casa del Instituto Español de la Bolsa, está a la cabeza del equipo Greenforks junto a Bob Piaccino. Siempre es un honor y un placer para nosotros contar con él como parte de ese grupo de profesionales del Instituto Español de la Bolsa. Y ustedes también sé que lo aprecian muchísimo porque es una persona que trae todos esos conocimientos, todo ese análisis, todo ese estudio al que le ha dedicado años y años de su vida y al que le ha dado tantos profesionalismo y tantas buenas noticias, pero todo eso lo explica de una forma sencilla para que todos lo podamos entender y también lo podamos comprender y operar como él. Así que bueno, como les dije, es un honor tener a Carlos con nosotros y no me queda más que pasarle el micrófono y la pantalla a él. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Leonor, cordial saludo para ti, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Realmente muy contento de estar aquí con ustedes, honrado por esta invitación del Instituto Español de la Bolsa de cada semana y bueno, además súper emocionados con el tema que vamos a ver hoy porque es uno de mis temas favoritos, es uno de mis indicadores técnicos favoritos y además es de esas cosas que cumple esa primicia en el trading que muchas veces es tan difícil de lograr y es mantener la simplicidad. Uno muchas veces por tratar de asegurar una buena entrada al mercado, trata de hacer cosas muy complicadas, trata de llenar la pantalla de varios indicadores, de varios estudios técnicos y cuando uno se da cuenta que algunas herramientas utilizadas de forma súper sencilla tienden a funcionar muy bien, pues empieza de alguna forma a relajarse y empieza a simplificar el trading y resulta al final tomando mejores decisiones de inversión. Así que les doy la bienvenida a todos. Veo por acá algunas caritas conocidas y me alegra bastante que estén ya con nosotros en este webinar. Como siempre, la invitación a que si conocen a alguien que le pueda servir esta información, por favor, compartan el link porque realmente vamos a compartir un tema que estoy seguro que les va a beneficiar bastante en su operativa de todos los días. Y bueno, vamos a ir arrancando con este webinar que se llama Una forma sencilla para ganar con el MACD.
Ya sabemos entonces cuál va a ser nuestro protagonista de hoy, el indicador Moving Average Convergence and Divergence, MACD. Y bueno, vamos a ir desde lo más básico, como siempre, desde cómo se construye el MACD, cómo se lee, a cómo se puede utilizar en una forma sencillita que muchos consideran estrategia. La palabra estrategia a veces me parece un poquito fuerte, pero realmente es una forma muy sencilla de utilizar el indicador para empezar a obtener muy, pero muy buenas ganancias. La agenda del día de hoy va a ser la siguiente. Como siempre, vamos a arrancar con nuestra actualización de mercado. Vamos a ver un poco qué es lo que viene pasando. Les cuento que estamos viviendo una semana súper interesante a nivel de trading en todo el mundo. Hemos tenido noticias en China bastante grandes, hemos tenido varias intervenciones de los bancos centrales, así que definitivamente fue una semana cargada de fundamentales que tendremos que analizar a continuación. Vamos a entrar en nuestro tema central del MACD, como les decía, de lo más básico a lo más sofisticado, aunque realmente el tema va a terminar siendo muy básico. Vamos a ver por ahí un tip de un experto, de uno de esos grandes gurús del mercado, lo que nos recomienda con respecto al MACD y en general a todos los indicadores. Y vamos a ver con cuáles indicadores técnicos se tiende a complementar muy bien el MACD. Así que empezando nuestro análisis del día de hoy, vamos a arrancar con los futuros del Standard Poor's 500, que tras la caída que vienen teniendo esta semana, que ya les voy a decir impulsada por qué fue, eh, abre el mercado tratando de rebotar en este momento. Llevamos unas horas de operación y está tratando de subir algo el Standard Poor's 500 debido a un optimismo en que se pueda recuperar el mercado y en que los dos drivers fundamentales de esta semana puedan ir pasando. ¿Cuáles han sido los drivers de esta semana? ¿Por qué las acciones han estado tan afectadas? Han sido básicamente dos. El primero, que como yo lo veo es el menor, era la intervención de la Fed del día de ayer. Ayer tuvimos el Federal Open Meeting Committee de septiembre, el famoso FOMC, donde se reunieron los hacedores de política monetaria aquí en Estados Unidos y básicamente discutieron el futuro de la economía. Les cuento que para sorpresa de muchos, porque tras la de agosto, tras la decepción de agosto, no esperábamos mucho más, pero para sorpresa de muchos, en esta oportunidad la Fed abrió la puerta y dejó planteada la oportunidad de empezar con el tapering para el siguiente mes, lo cual definitivamente pues sería un impulso bastante fuerte para el dólar. De hecho, en ese momento el dólar alcanzó a recuperarse bastante. Ahorita lo vamos a ver cuando nos pasemos a esa gráfica. Y bueno, después como que surgieron algunas dudas, volvió a caer y en ese momento se encuentra en un panorama medio incierto. Ya van a ver por qué. Pero definitivamente el hecho de que tuviéramos Fed, de que pudieran hablar del tapering, pues iba a ser uno de esos drivers fundamentales para que las acciones siguieran cayendo y se metieran por debajo de la media móvil de 50 periodos, que como lo hablábamos hace un webinar o hace un par de webinars, había sido un soporte espectacular durante tiempos de pandemia en el Standard Poor's 500, así como estamos viendo. Miren la gran cantidad de veces que en especial este año había rebotado. Empezamos por allá en enero, después lo tuvimos en marzo, después nuevamente en marzo, mayo, rebotó dos veces, junio, julio. Bueno, yo creo que es totalmente claro la efectividad de la media móvil de 50 periodos para el Standard Poor's 500. Este año había sido un gran punto de compra y por fin lo rompió hacia abajo, y ahí es donde es tan importante siempre manejar stop loss, porque de pronto el que le hubiera especulado un rebote nuevamente en el indicador técnico seguramente se hubiera estopeado muy rápido, pero hubiera cortado pérdidas, porque miren hasta dónde estuvo bajando en el día martes pasado, ¿cierto? Entonces hay algo muy interesante para analizar. Justamente fue nuestro tema central de hace un par de webinars y bueno, muy importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden que asimismo, como hablábamos de nuestra rotation zone, de esta zona que está compuesta por la media móvil de 50 y de 200 periodos, lo que hablábamos es que en términos generales no nos encanta abrir operaciones dentro de la rotation zone,
porque es una zona de alta indecisión. Recordemos que las medias móviles más importantes son unos imanes muy fuertes del mercado y tienden los activos a ir hacia ellas. Así que en este caso, por ejemplo, y es un gran ejemplo, tenemos la media móvil de 50 periodos arriba del Standard & Poor's 500 y obviamente con un impulso a jalarse hacia allá, a ir hacia allá. Pero por el otro lado tenemos el papá de todas las medias móviles, la de 200 periodos, que definitivamente es la media móvil más importante, en especial en el Standard & Poor's 500, que tiende a funcionar muy bien. Entonces, este choque de fuerzas es el que no nos deja totalmente tranquilos. Sin embargo, ¿qué hemos visto a lo largo del año? Miren que realmente los pullbacks en acciones a lo largo del año no han sido muy grandes y por cierto, miren que terminando noviembre del año pasado y alrededor de septiembre del año pasado tuvimos un panorama muy similar donde nos metimos en la rotation zone, pero no alcanzamos a acercarnos a la media móvil de 200 periodos y nos perdimos esa oportunidad de compra. Es por eso que el equipo de Green Forex en esta mañana está analizando esa posibilidad de romper ese consejo que les dimos en el webinar pasado, de entrar en el rotation zone. Digamos que algo que nos gusta es que la rotation zone está bastante abierta en este momento y ni siquiera se acercó a la mitad de la rotation zone, por lo cual podría haber una buena oportunidad de compra en estos niveles. ¿De qué va a depender que tomemos la decisión? ¿Cómo cierra esa vela del día de hoy? Idealmente nos gustaría que cerrara al menos por encima del máximo de la vela del martes, es decir, estamos hablando de que cierre por encima de 4.403. Además, miren que, y usted ya lo hemos conversado con ustedes, hay un gap y por teoría de gaps deberíamos mínimo ir a cerrar ese gap, así que de pronto para el que sea muy scalper y el que no me crea que pueda haber una oportunidad de largo, un poco más estructural, un poco más a largo plazo en los índices de Estados Unidos, sí podría ir por estos pocos puntos básicos que podrían llegar a ser algo interesantes con un buen apalancamiento. ¿Cierto? ¿Cuál fue el segundo dato importantísimo de esta semana? Y yo creo que ya es una noticia incluso de conocimiento público a nivel cultural, y es lo que está pasando en China con la compañía China Evergrande. Definitivamente China Evergrande es la segunda constructora más importante que tiene el país y una de sus metodologías para levantar capital y para construir esos megaproyectos que ellos han ido construyendo a lo largo del territorio chino ha sido el uso de bonos corporativos. Así como la Reserva Federal, así como los bancos centrales pueden emitir bonos soberanos donde toman dinero de la gente común, de la gente que entra al mercado secundario de treasuries, les entrega un capital con una promesa de devolvérselo al vencimiento. Este vencimiento puede ir desde el año a los 30 años en el caso soberano, en el caso de los bonos del gobierno. Las compañías también lo pueden hacer. Y para las compañías hay algo más de flexibilidad. Obviamente, para eso hay unos parámetros súper bien estructurados. No significa que cualquier persona pueda llegar y pedir dinero para hacer esos proyectos. Tiene que cumplir ciertos lineamientos de cada uno de los exchanges o de las bolsas locales. Pero esto fue lo que hizo China Evergrande, ¿cierto? Básicamente dijo, mire, soy la segunda constructora del país más grande, tengo proyectos por billones de dólares, necesito aproximadamente este dinero, la vamos a pagar con vencimiento en tal fecha y obviamente se le da una rentabilidad a la gente. Entonces, claramente al ser una compañía tan grande, había tenido una muy buena acogida entre los inversionistas locales e internacionales y esta semana empezó a especularse muy fuerte con la posibilidad de default de los bonos que tienen que pagar próximamente. ¿Qué es default? Es que sencillamente la compañía se declare que no tiene la liquidez para responder con sus compromisos y bueno, eso definitivamente sería terrible para la confianza de los inversionistas en la compañía, la acción se desplomaría mucho más, los demás bonos
se estarían desplomando también porque además ellos pueden emitir varios bonos y de hecho lo han hecho. Entonces, pues imagínense, si no le pagaron a los del 2021, ¿qué me asegura que le van a pagar a los del 2022, a los de los otros vencimientos? Y esa fue la razón principal por la cual los mercados estuvieron tan agitados esta semana. Hubo bastante especulación, había algunos analistas hablando de que China Evergrande podría ser el inicio de un nuevo 2008, de una nueva crisis hipotecaria y pues bueno, claramente generó todo este movimiento. Para la tranquilidad de ustedes, estuvimos haciendo en la mesa de Green Forex un análisis súper interesante a nivel de apalancamiento. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Si bien hay un riesgo bastante alto y definitivamente un posible default de China Evergrande podría impactar muy fuerte al mercado, el nivel de apalancamiento, por ejemplo, con respecto a Lehman Brothers, que fue uno de los grandes originadores de la crisis del 2008, no está ni cercano. Es decir, lo que hicimos en Green Forex fue coger el balance sheet, el estado de resultados y el balance general que tiene China Evergrande y ver cómo estaba el ratio de activos a pasivos, es decir, a endeudamiento, y sacar ese ratio, que al final es un porcentaje. Les cuento que el ratio de China Evergrande está por el 159%, que si bien es un número alto para una empresa normal, dado el sector en el cual se desenvuelve la compañía, dado los proyectos que tiene, realmente es muy controlado. Yo he visto empresas de bienes raíces, constructoras con apalancamientos del 300, del 500%, por lo cual por ahí al menos no encontramos un punto de preocupación. Y si además lo comparamos con el apalancamiento que venía manejando Lehman Brothers en el 2008, pues estamos hablando de un comportamiento totalmente distinto, porque Lehman Brothers llegó a estar apalancado un 1.338%. O sea, estamos hablando de que básicamente Lehman estuvo apalancado 10 veces más que China Evergrande. Y a partir de ese análisis de apalancamiento es que les digo que efectivamente considero que podría impactar fuerte el mercado, sí, pero que no debería ser un impacto tan fuerte como el del 2008, como ya algunas personas están empezando a especular y por eso es que se encontraba cayendo tan fuerte las acciones a nivel mundial y estaban, digamos que, fluyendo a treasuries que además estaban apoyados por la Reserva Federal, subiendo de una forma interesante, anticipando una posible subida de tasas de interés. Así que ahí les dejamos ese análisis, propietario de Green Forex, el equipo aliado de todos ustedes para que sigan obteniendo muy buenos resultados semana a semana. No se les olvide que estamos en promoción. Ahorita Leonor nos va a hablar de las promociones increíbles que tenemos para este cierre de septiembre, para este cierre de verano y porque definitivamente con todo lo que viene pasando en el mercado es fundamental contar con el apoyo de expertos, con el consejo de aliados estratégicos que nos den mejores herramientas para mejorar nuestra operación todos los días. Eso en cuanto al Standard & Poor's 500, vamos a pasarnos al Nasdaq, que agrupa las 100 empresas tecnológicas más importantes que cotizan en Estados Unidos y el panorama en Nasdaq está definitivamente ideal. Y ahí es donde nosotros desde Green Forex vemos mejores oportunidades de compra debido a que fue la que menos cayó, al menos a nivel gráfico, fue la que menos se metió por debajo de la media móvil de 50 periodos, que sabemos que es un soporte bastante interesante. De hecho, en la vela que acaba de abrir del mercado estadounidense, está haciendo un pullback súper interesante y está yendo a buscar esa media móvil de 50 periodos y al final, aunque claramente algo como China Evergrande podría impactar todos los sectores de la economía, pues sí es cierto que el sector tecnológico es el que se encuentra más apartado de todos los sectores. Por lo cual definitivamente me encanta este trade en Nasdaq. Es el trade que yo personalmente estoy pensando tomar el día de hoy porque hay una oportunidad muy grande. Miren que el Nasdaq realmente han sido muy pocas digamos que
las oportunidades de entrada estructuradas que nos ha dado, como con criterios claros de entrada, y como yo lo veo, al menos de este año, es la mejor entrada que vamos a tener en el Nasdaq 100. ¿Por qué les digo esto? Primero, por el pullback que tuvimos. Tuvimos un pullback aproximadamente de un 9%, es decir, que nada más si volviéramos al nivel de máximos previos marcados tendríamos un potencial de valorización del 9% para nuestro portafolio, pero además aquí viene acompañada de algunos temas técnicos, como lo es la media móvil de 50 periodos, bullish engulfing que se confirmó el día de ayer, y este regreso a la media móvil de 50 periodos realmente me gusta bastante. Bien, así que definitivamente Nasdaq es mi elección del día de hoy, se las dejamos por ahí para los que quieran de pronto llegar a considerarlo, y bueno, espero que hagan muy buenas utilidades y que nos estén comentando cómo les fue con ese tip. Pasándonos al Dow Jones 30, el Dow Jones había sido mucho más afectado, y esto tiene que ver con la sensibilidad que tiene el sector financiero al sector de bienes raíces, ¿cierto? Recordemos que en el Dow Jones tiene un peso bastante importante compañías como el Citi, como Bank of America, Visa y Mastercard, que no son propiamente financiadoras de constructoras. De todas formas se impactan porque hay mucha gente que, por ejemplo, para el pago de cuotas iniciales de este tipo de proyectos utiliza sus tarjetas de crédito. Así que era de esperar que Dow Jones fuera uno de los índices más afectados, efectivamente, como lo fue. El día de hoy igual está teniendo un resurgimiento bastante importante, y de hecho el RSI está peleando por salir de la zona de 50 periodos. Y bueno, es muy interesante ver esta recuperación. Digamos que en el Dow Jones algo que había llegado a asustarnos era que había cerrado en mínimos de los últimos 3 meses, porque si nos vamos, por ejemplo, a las velas de julio, miren que este spike fue, digamos que, o este cierre de velas más bien estuvo por encima del cierre que tuvimos el día martes, y esa podía ser la primera señal de una secuencia ABC a nivel de olas de Elliott para empezar una tendencia bajista. Sin embargo, pues ese rebote y esa reacción del mercado del día de ayer y el día de hoy nos da un poquito más de tranquilidad con este índice que era uno de los que más nos preocupaba. Y si nos pasamos al Russell 2000, pues el panorama ya está un poquito más tranquilo. El Russell, pues al ser compañías un poco más locales, estadounidenses, al no tener una exposición tan alta como las grandes multinacionales a lo que pueda pasar en China, pues era esperar que no cayera tan fuerte. Miren que tiene un comportamiento totalmente diferente al de los otros índices que estábamos analizando antes. Algo muy interesante que vamos viendo es que las medias móviles están tratando de acercarse, y lo que esperaríamos es que se generara un rebote de medias y que la de 50 periodos rebotara y empezara a subir nuevamente, y esto fuera acompañado de un rebote del Russell 2000 a nuevos máximos históricos. Está haciendo un comportamiento interesante, me gusta también para compra. Sin embargo, definitivamente en mi orden eh, de los índices, del que más me gusta al que menos me gusta para esta semana, definitivamente está el Nasdaq a la cabeza, el Standard & Poor's segundo, Russell tercero, Dow Jones cuarto. Así que ahí les dejo eso para que lo tengan en consideración. Si de pronto también quieren hedgearse y buscar oportunidades de venta, yo estaría buscando las compañías del Dow Jones o del Russell. Seguramente van a encontrar alguna compañía o algún sector con una exposición muy grande a China Evergrande, que aunque hoy se tranquilizó el tema, por cierto, y no les había contado esto, el día de hoy salió el CEO de China Evergrande a decir que se tranquilizaran, que con toda seguridad ellos iban a pagar esos compromisos que tenían con los inversionistas en sus bonos corporativos, y que para la empresa era una prioridad el pago de esos bonos. Pues bueno, una cosa es lo que se dice, veremos a ver qué pasa, a ver si efectivamente responden, pero es un tema que vamos a tener que estar vigilando, y por lo cual no me parecería descabellado tomar alguna protección, algún hedging en corto en alguno de estos índices. Eso en cuanto a acciones. Como ven, una semana bastante movida. Pasándonos al mercado de
Forex, pasándonos al dólar index, pues miren, este es el comportamiento y esta es la subida que les cuento que tuvo el dólar index el día de ayer con lo que se generó después de la Fed. Recapitulemos, ayer tuvimos FOMC y la Reserva Federal dejó abierta la puerta a que empezara el tapering en el próximo mes. De todas formas, sigue siendo un mensaje muy mixto y no tenemos certeza de nada. Y es la razón principal por la cual el dólar se encuentra cayendo el día de hoy con esa fortaleza. Disculpen. Es la razón por la cual el dólar se encuentra cayendo con esa fuerza que vemos. Además está en una zona de resistencia bastante interesante, es una zona de resistencia que hemos hablado con ustedes en varias ocasiones, que de hecho fue la resistencia de agosto alrededor de 93.50 y en este momento se está generando un bearish engulfing bastante interesante que podría generar la caída del dólar. Al final, como ustedes ven, lo que se viene formando en el dólar es un rango comprendido entre 93.50 y 92 y hasta que no tengamos una noticia mayor, hasta que no salga la Fed a decir que definitivamente se termina los estímulos y empiezan a hacer tapering de esta recompra de bonos o que vamos a empezar a subir tasas de interés, pues no le vemos la verdad mucha fortaleza que pueda romper ese rango, por lo cual deberíamos estar analizando oportunidades constantes de compra y venta en el dólar. Así que ahí es donde les digo que también es muy importante contar con el apoyo de Green Forex, porque por ejemplo en este momento puntual estamos viendo una oportunidad de venta fuerte en el dólar. Sin embargo, si terminando la sesión por alguna razón esto recoge y rompe esa zona 93.50, pues tendríamos que cambiar el switch automáticamente y empezar a buscar largos. Y este tipo de cosas tan dinámicas es el que hace que sea fundamental la experiencia de un equipo un poco más profesional, con más experiencia. Igualmente, va cayendo y cuando llega a 92 tiene una zona de soporte donde tampoco vemos que tenga mucha fuerza para seguir cayendo mucho más allá de esa zona, por lo cual ahí deberíamos estar buscando nuevamente oportunidades de largo y estar revisando constantemente estas zonas de soporte y resistencia para ver qué oportunidades podemos tener en largo o en corto. Les quiero hablar de dos activos muy interesantes en esta semana también en Forex. Por un lado, en Canadá tuvimos elecciones en esta semana y fueron unas elecciones que obviamente habían generado especulación y pues acompañado a lo que estaba haciendo el crudo, pues era lo que tenía al dólar canadiense cayendo de una forma interesante, pero tras las elecciones y tras ganar el candidato que se estaba esperando y que estaban anticipando los analistas, el dólar canadiense se ha empezado a recuperar. Hoy es uno de los top performers, como pueden ver, y bueno, se están generando oportunidades muy interesantes en el dólar canadiense que ahorita pasaremos a analizar en paridades individuales. La otra divisa interesante del día de hoy es la libra esterlina, que el día de hoy tuvo igual votación por parte del Banco de Inglaterra y fue una votación unánime, donde decidieron dejar la tasa de interés inalterada, pero donde ya se empezó a hablar de tapering. Y miren la reacción tan inmediata. De hecho, la libra había llegado a una zona espectacular, ahí en 1.36 tenía un soporte fuertísimo, había generado un doble piso en el RSI y este bullish engulfing definitivamente nos confirma una entrada alcista, por lo cual hay una oportunidad bastante grande en las paridades indexadas en libras. Es el top performance del día de hoy, por lo cual ahorita veremos algunas paridades para ver qué oportunidades se nos están presentando en la libra esterlina. Cambiemos de mercado y ahora metámonos en el mercado de commodities y vamos a empezar con el análisis de futuros del oro. El oro viene cayendo después de lo que salió ayer de la Reserva Federal. Básicamente lo que hizo la Reserva Federal ayer fue bajarle un poquito el tono de preocupación a lo que viene pasando con la inflación, decir pues que el tema ya lo ven un poco más controlado y es la razón por la cual estaban anticipando
una, una recompra o, perdón, una disminución en su PIS de recompra de bonos estatales y pues claro, eso lo sintió inmediatamente el oro y es la razón por la cual está cayendo en este momento. Sin embargo, como ustedes lo pueden ver, se encuentra a la mitad de nuestro rango. La verdad no vemos nada muy interesante más allá de este soporte menor que sí se ha generado en la zona de 1755, pero que como les digo, no nos encanta, no lo vemos con mucha fortaleza, por lo cual pues a no ser que quieran hacer algún scalping en el oro, que de hecho me parece de las cosas más difíciles cuando uno tiene tanta experiencia, pues no vemos nada muy interesante en ese activo. Si nos pasamos al crudo, el crudo sí se encuentra haciendo algo mucho más interesante porque nuevamente estas semanas empezaron a surgir algunas preocupaciones sobre el suministro de crudo, sobre cómo podía afectar la situación en China, la demanda del commodity. Por eso es que la semana pasada habíamos terminado tan fuerte a la baja y de hecho el lunes alcanzó a caer fuertísimo y los últimos 3 días se ha estado recuperando. Sin embargo, nuevamente nos acercamos a esa zona de $73 por barril, que fue la resistencia de la semana pasada y es un punto bastante interesante. Nos encantaría ver un doble techo en el crudo, que sería ideal teniendo en cuenta que nos encontramos sobre la media móvil de 50 periodos, por lo cual sería un doble techo con varios indicios técnicos que nos ayudaría a que bajara mucho más fuerte. Así que nada, tenemos que estar muy pendientes a qué haga el día de hoy. Ojalá no nos supere esa resistencia. Además, por lo que necesitamos los precios del crudo controlados a nivel mundial. Y vamos a estar muy pendientes si se genera alguna oportunidad. Eh, Sin embargo, precisamente debido a estas subidas que estamos viendo, es que el dólar canadiense se encuentra tan fortalecido, por lo cual para los que quieran tomar ese largo tienen que aprovecharlo, pero ahora mismo. Y por último en este update, pues el Bitcoin también tuvo un protagonismo importante en el comienzo de la semana. Lunes y martes cayó fuertísimo, cayó casi un 20% entre las dos jornadas, como ustedes lo pueden ver ahí. De hecho, se llevó el soporte de los últimos 3 meses, que estaba alrededor de 43.775 y bueno, se veía un panorama bastante detestable, pero como es de esperar en el Bitcoin y como ya lo he hecho algunas veces, de la nada rebota en una zona que la verdad no vemos tan interesante y en este momento de hecho se encuentra confirmando el bullish engulfing generado el día de hoy. Esperábamos una caída mayor, perdón, esperábamos que al menos llegara a la zona de 36.000 para empezar a hablar de una posibilidad de largos o al menos sobre la zona de 38. Parece que no nos lo va a dar. Realmente no nos sentimos tan cómodos con la zona porque lo único que vemos es ese abanico GAN que habíamos marcado con ustedes hace meses ya, que ha venido funcionando bien y pues en este momento estaría generando un rebote en una de esas zonas, pero realmente pues es un trade bastante complicado. Recordemos que por ahí el presidente de Guatemala salió esta semana a decir que se consideraba el presidente, no, el dictador más cool por el hecho de empezar a operar bitcoins y pues eso obviamente llama muchísimo la atención. Así que bueno, tendremos que ver esas noticias menores cómo van impactando al mercado de criptomonedas. Sin embargo, como les digo, realmente está en una zona que no nos comprometemos, no nos encanta demasiado, por lo cual vamos a tratar de evitar. Así que eso es lo que viene pasando en los mercados a nivel internacional. Ya con esto podemos entrar en nuestro tema central del MACD. Sin embargo, antes de entrar en el tema, me gustaría volverle el micrófono y la pantalla a Leonor para que nos cuentes, por favor, Leonor, esas promociones que tenemos, qué se viene para el otoño en Europa y para todos nuestros usuarios. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, como tú contabas, un análisis bastante interesante estamos teniendo en cuenta y por eso sé que gustan tanto los análisis de Carlos. Muchísimos, de alguna manera, elementos. Por ejemplo, vemos lo de las bitcoins,
vemos lo que está pasando con la inmobiliaria en China y son cosas que, como siempre, van a afectar lo que serían los mercados. Por eso, cuando nosotros operamos en los mercados, tenemos que tener en cuenta que para alcanzar el éxito sostenido en los mercados, debemos tener conocimiento, tenemos que tener constante actualización de los temas y tenemos que tener constante educación para la cultura financiera. Esto no es sencillo, esto es algo que toma tiempo, sin embargo, siempre tenemos soluciones. Sabemos que muchos de ustedes ven a los mercados como una excelente forma de tomar las riendas de su futuro financiero, de tener esa deseada independencia financiera que, como comentábamos en el análisis que a muchos les llegó a través del correo electrónico, esa estabilidad financiera que se basa también en la inseguridad, en entender que en el mercado hay riesgos, que en el mercado se puede perder y la idea es entender esos riesgos para mitigarlos, entender esos riesgos para operar de la forma más segura. ¿Y qué forma más segura que trabajar y operar con los profesionales? Esos profesionales que nos van a ayudar a ganar como ellos lo hacen, porque cuentan con los años de experiencia, con esa habilidad que da el estar día a día en los mercados, de estudiarlos de forma profesional y de codearse también con grandes íconos del trading. Este es el caso del panelista que tenemos el día de hoy, Carlos Guayara, que como les comentaba es un trader profesional, trabaja de la mano con Bob Yashino y decidimos cuando empezamos hace un par de años este equipo Green Forex, sentarnos a ver qué podríamos ofrecerles al público de habla hispana. El público de habla hispana, muchos de ustedes no pueden dedicarle 24/7 al mercado porque no tienen el tiempo o simplemente porque prefieren aprovecharlo haciendo algunas otras cosas. También tampoco podemos comparar la experiencia, el conocimiento que tenga una persona que se está acercando a los mercados con el que tiene un trader profesional. Entonces, la solución a la que llegamos fue brindarles a ustedes un servicio en el que ustedes puedan ganar como Carlos Guayara, como los traders profesionales, como lo hacen los traders profesionales en Estados Unidos, lo que ellos ven reflejado en sus carteras sin dedicarles demasiado tiempo, de forma cómoda, de forma sencilla y de forma segura. Esos serían los tres pilares del servicio que creamos, este gran servicio que se llama Green Forex. Muchas de las personas que están aquí ya lo tienen y muchas de las personas que están aquí ya han renovado durante varios años o durante esos 2 años que contamos este servicio. Es un servicio que se basa en varios elementos. Primero, la ganancia constante gracias al compartir de los datos de operación del equipo Green Forex, liderado por el ícono trader estadounidense Bob Yashino y Carlos Guayara. Además de eso, cuenta con el acompañamiento del Instituto Español de la Bolsa y sus traders. Eso quiere decir que ustedes nunca van a estar operando solo. Contamos con un gran equipo de atención al cliente que se va a encargar de solventar todas sus dudas gracias a los traders profesionales, ya sea que vivan en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en Australia. Tenemos personas alrededor del mundo que trabajan con nosotros y siempre sus dudas están cubiertas, siempre cuentan con algún operador del Instituto Español de la Bolsa que se encarga de llevar esas preguntas a los traders y de responderlas a ustedes con la mayor rapidez posible. Además, van a contar con una guía para que ustedes manejen los riesgos. Esto es muy importante, ya sea que ustedes son profesionales o se están iniciando en los mercados. Podemos tener muchísimas operaciones ganadoras, pero siempre van a haber operaciones en las que no nos va a ir tan bien. Es normal, es predecible y es esperado incluso con servicios profesionales como Green Forex. Por esto, nuestro primer acercamiento es esa guía que ustedes reciben justo al activar el servicio, en donde ustedes entienden cómo establecer riesgos que ustedes puedan manejar, para que ustedes puedan ver excelentes ganancias
manteniendo siempre esos riesgos mitigados y que esas pequeñas pérdidas se puedan ya resolver con un par de operaciones y nos podamos olvidar de ellas. Por esto es tan importante que cuenten con esa guía, la lean, la estudien, la impriman, la tengan allí. Tenemos muchos clientes que nos dicen que la estudian, que la han leído varias veces. Otras personas la prefieren imprimir y tenerla ahí a la mano mejor que en el ordenador. Ya queda al gusto de cada quien, pero definitivamente es una guía que no tiene pérdida y en especial se lo hemos acompañado con este servicio. Pero quiero mostrarles los números del servicio. Aquí está. Vamos a ponerlo grande para que se vea mucho mejor. A ver. Perfecto. Ok. Aquí tenemos todas las operaciones del servicio Green Forex. ¿Ok? Desde que se inició el servicio, podemos ver que hay operaciones ganadoras con excelentes resultados, unas regulares y unas no tan buenas. Es importante que ustedes vean esto porque así se dan cuenta que es un servicio que en su equity line, que es lo que estamos viendo aquí en su línea de ganancia, presentan todas las operaciones y por eso los resultados finales son completamente honestos. Aquí ven también que las divisas son diversas, lo que permite llegar a los resultados satisfactorios a los que llegamos. Pares de divisas bastante variadas, aprovechando cada una de las oportunidades. Gracias a eso hemos llegado a alcanzar con el servicio Green Forex un total de pips de 8.197, con un promedio al mes de pips de 431 y un porcentaje de operaciones ganadas de 64.71%. Ahora imaginen qué harían ustedes con un promedio al mes de pips de 431. ¿Cómo se traduce eso en su cartera? ¿Cómo se traduce eso en sus ganancias? Imaginen cerrar el año en estos pocos meses que nos quedan con estos resultados en sus operaciones. Definitivamente es una oportunidad que no se van a querer perder y por eso el día de hoy vamos a aprovecharlo para abrir a aquellas personas que aún no tienen el servicio, que lo hagan con una promoción especial, como le comentaba Carlos, y además un regalo sorpresa. Un regalo sorpresa que sé que les va a gustar muchísimo, más una promoción especial para que empiecen el otoño con este servicio y empiecen a ver esas ganancias en su cartera. Un servicio comprobado, nuestros números históricos lo aseguran, nuestros clientes que han repetido año y año el servicio también dan fe de esto y gracias a eso tenemos este equipo de profesionales felices y buscando mejorar cada día más los servicios del equipo Green Forex. Si ustedes están operando en divisas, si ustedes están en demo, si ustedes quieren empezar a operar en real, lo que tienen que hacer es activarse con este servicio Green Forex para iniciar a ganar. Actívense, activen esas ganancias y aprovechen el mercado que se vienen cosas bastante interesantes de la mano de los profesionales para que puedan alcanzar sus objetivos y superarlos. Activen el servicio llamando al más 34-692-926331 o escribiendo un mensaje SMS o WhatsApp. También nos pueden escribir al correo info@institutoespanolDeLaBolsa.com. Por allí nos escriben, los escuché en el webinar, quiero mi promoción especial, quiero mi regalo, quiero empezar a ganar con Green Forex y por allí les vamos a estar respondiendo. Más 34-692-926331 o info@institutoespanolDeLaBolsa.com. Así es, no lo piensen más, definitivamente un servicio increíble, increíble el de Green Forex. Y bueno, ya lo saben, se nos viene un cierre de año impresionante, lleno de oportunidades para todos, que la idea es que lo puedan aprovechar de la manera más eficiente con los expertos liderados por Bob Yashin y sus más de 35 años de experiencia en los mercados financieros. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí en materia, en nuestro tema central. Como les dije, es un tema bastante sencillo, es un tema que a mí me encanta porque a pesar
de los años que yo llevo operando. Es un indicador, es una forma de operar que yo sigo utilizando y ahorita van a ver un ejemplo de la efectividad de esta manera de operar y es utilizando el MACD. Ahora, algunas claridades importantes antes de entrar al indicador, perdón por ser tan repetitivo, pero siempre nos acompaña gente nueva en este tipo de webinars y es de las cosas que uno como trader tiene que estudiar mil y una veces porque cuando se nos olvida es que empezamos a cometer errores. Recuerden que no hay indicador técnico infalible, recuerden que no hay estrategia infalible, recuerden que ustedes no pueden utilizar esto que vamos a ver hoy a ciegas. Es sencillamente una herramienta más. Yo siempre les digo, yo veo el trading como una guerra todos los días y el soldado que entre mejor preparado y con mejores armas va a elevar su posibilidad de sobrevivir y salir victorioso. Sin embargo, es nada más una posibilidad y hay batallas en las que uno sale con derrotas, está perfecto con tal que sean controladas y vayan de acuerdo a su trading plan y hay batallas que salen con victorias que también suele pasar. Así que esta es una de las grandes herramientas, una de las grandes armas que vamos a tener en nuestro arsenal. Depende mucho de cómo las utilicemos, pero la idea de hoy es tratar de dejarles lo más claro posible este tema del MACD para que lo entiendan perfecto. Ahora sí, ¿cómo se construye el MACD? Empecemos desde el nombre. MACD son, digamos que, las iniciales de Moving Average, Convergence and Divergence. Bien, ¿qué es lo que vemos en este indicador? Básicamente, la construcción del MACD parte de dos medias móviles. En el caso de abajo, que de hecho es el MACD estándar más utilizado y que es el que vamos a estar usando nosotros el día de hoy, cuando le ponemos los parámetros a nuestro MACD, estamos hablando estamos viendo unos parámetros de 12, 26, 9. ¿Qué es eso? El primer número es la media móvil rápida, la de 12 periodos, que se está confrontando todo el tiempo con una media lenta de 26 periodos. ¿Esto qué quiere decir? Esto nosotros no lo vamos a ver ni en el indicador directamente, ni en la gráfica, sino que a partir de la diferencia de esas dos medias móviles es que se va a ir construyendo el indicador del MACD. ¿Cómo así? Estas líneas que ustedes están viendo en la pantalla son la diferencia todo el tiempo, en tiempo real, entre las medias móviles que ustedes le pongan, entre la media móvil rápida y entre la media móvil corta. Entonces, cuando la media móvil rápida está por encima de la lenta, pues el MACD va a estar en terreno positivo, va a estar por encima de la línea del cero. Y entre más se aleje la media móvil rápida de la lenta, pues la barra del MACD va a ser más alta. Esto lo primero que nos puede indicar es la fortaleza de la tendencia, aunque realmente no es como a mí me gusta operar el MACD. Bien, yo realmente no tiendo a operar por digamos que por el tamaño de las barras del histograma, aunque sí es una señal de la fortaleza de la tendencia, pero para eso realmente hay indicadores un poco más especializados. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a recortar esa diferencia y, por ejemplo, se genera el cruce de medias o se encuentra en el mismo punto, ahí es que el MACD vuelve a la línea de cero. ¿Bien? A la línea de cero es cuando las dos medias móviles se están encontrando. Y cuando la media móvil rápida pasa por debajo de la media móvil lenta, ahí es que se empiezan a generar las barras inferiores del MACD y funciona de la misma manera. Entre más alejada hacia abajo esté la media móvil rápida de la media móvil lenta, pues estas barras del MACD van a ser más grandes. Esa es la primera parte, ahí vamos nada más hasta las letras MA, Moving Average, así es como se construye el MACD. Siempre el MACD además viene acompañado de una línea Signal, que es la que ustedes ven en la pantalla de color rosa o de color magenta.
¿Para qué nos ayuda el Signal? Para analizar oportunidades de compra y de venta. De hecho, es la protagonista de la estrategia que vamos a ver hoy. Sencillamente para que entiendan, el Signal es una media móvil que se toma sobre los resultados del MACD. Es decir, el Signal es una media móvil de las barritas que se están construyendo de la diferencia de las dos medias móviles utilizadas para el histograma. Bien, esa parte es un poquito enredada, es un poquito confusa, no se preocupen, lo importante es que la sepan utilizar, pero así es como se genera la línea del signo. Ahora, ¿por qué están las letras C y D? Porque el MACD todo el tiempo nos está ayudando a reconocer convergencias y divergencias. Bien, ¿cuándo hay una convergencia? Una convergencia es cuando a nivel gráfico, es decir, lo que está pasando con el activo va de acuerdo a lo que va pasando con el indicador. Es decir, vámonos a este ejemplo, miren que desde este punto, desde muy del principio de la gráfica que estamos viendo, el activo empieza a subir, nuestro MACD empieza a subir. Tiene un pullback, el MACD tiene un pullback. Nuevamente se alarga, nuevamente se alarga. Nuevamente tiene un pullback, también tiene un pullback. Por último hace un máximo y el MACD hace un máximo y después empieza a caer y el MACD empieza a caer. Eso está normal, eso es convergencia y en convergencia es donde vamos a utilizar más que todo nuestro signal para las entradas, que es la estrategia que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es una divergencia? Una divergencia es cuando el MACD hace algo diferente a lo que está haciendo el activo en la pantalla. Por ejemplo, estos círculos, esta primera línea de círculos que ustedes ven aquí en la pantalla me muestran una divergencia. Yo sé que no es tan fácil a la vista, pero créanme que es así. Pero si nos vamos a analizar este primer dip, esta vela roja gigante, y vemos el mínimo que alcanzó en esta oportunidad, recuerden que todos nuestros ejemplos son reales. Aquí estamos viendo el australiano dólar en velas de 4 horas en octubre del 2016, que fue cuando tomamos estas gráficas. Vemos que alcanzó unos mínimos alrededor de la zona de 0.7590 aproximadamente, 0.7585 casi. Bien, y efectivamente pues nuestro MACD hasta ahí venía en convergencia. ¿Qué pasa? Hace un pullback, el MACD también hace un pullback, vuelve a haber un dip, pero miren que este dip es inferior al que se había marcado antes. Miren que si trazáramos aquí una línea horizontal, el low de esta vela roja, que fue el low de este último pullback, es superior al low de esta vela grande que se había generado por acá. Es decir, tuvimos un mínimo más bajo seguido de un mínimo más alto. Pero cuando nos vamos a nuestro MACD, estamos viendo el panorama contrario. Estamos viendo que tuvimos un mínimo más alto y un mínimo más bajo. Ahí es donde se identifican las divergencias. Normalmente las divergencias, cuando van en el sentido correcto, tienden a ser buenas entradas en contratendencia. Cuando no, sencillamente hay que esperarlas. ¿Cómo así? En este caso, efectivamente hubo una divergencia, pero el MACD nos estaba marcando que el activo tenía fuerza para seguir cayendo. Y en efecto, pues ya lo sabemos, no lo hizo. Obviamente váyanse a ese momento puntual, no sabíamos qué iba a pasar después todo esto. Pero a lo que voy es que en este momento el MACD no nos marcó nada. Hay otras ocasiones donde tenemos el caso contrario, donde por ejemplo el activo marca mínimo más bajo y otro mínimo más bajo, y el MACD me marca un mínimo bajo y un mínimo más alto. En ese caso, cuando en este ejemplo alcista, que el activo viene cayendo, pero el MACD me está marcando unos mínimos más altos, ahí es donde se produce una divergencia de entrada y ahí es donde yo puedo salir a comprar el activo gracias a esta divergencia alcista en el MACD. ¿Bien? Hasta ahí la explicación de qué es el MACD, porque se llama Moving Average, Convergence and Divergence. Bien, ahora sí, ¿cuál es la forma sencillita, la forma para Dumit de sacarle platica a esto? Y es sencillamente utilizando la línea del signal. ¿Qué pasa? La teoría clásica del MACD, cuando ustedes se van
a leer en línea cómo se usa el MACD, cómo lo usaban tradicionalmente, nos decía que teníamos que esperar un cruce de la línea del cero. Entonces, pues fácil. Sencillamente yo me esperaba y cuando pasara el cero hacia arriba, pues era largo y cuando pasara el cero hacia abajo, pues era corto. Si bien esa teoría tiene algo de sentido basado en la teoría de cruce de medias que lo veíamos en el anterior webinar, que es una de las estrategias más utilizadas por varios traders a nivel mundial, después alguna persona se dio cuenta que había una forma de anticipar ese cruce de medias. Y era sencillamente anticipándolo con el cruce del MACD al signal. ¿Cómo así y cómo es que va a funcionar esta estrategia, esta entrada de trading? Por ejemplo, vámonos nuevamente por acá, por ejemplo, nuevamente a esta barra del 18 de octubre. Venía subiendo súper fuerte el activo, ¿verdad? Se genera una vela bastante fuerte a la baja, pero en ese momento el MACD seguía marcando en líneas positivas, todavía no estábamos muy seguros. Cuando el MACD, miren, cuando el histograma se mete por debajo del signal, ahí es donde deberíamos entrar en corto. Eso es lo que nos da entrada, ¿cierto? Que más o menos viene coincidiendo con esta tercera vela grande de este pullback que empezó a generarse. Y miren que efectivamente nos hubiera dado una buena cantidad de pips esa entrada en corto. Ahora, ¿cuándo se genera la entrada en largo? Cuando igualmente el activo viene cayendo y hay una barra del histograma que se mete encima del signal, por ejemplo acá. Y miren que efectivamente, aunque no hubiéramos entrado por divergencia, sí hubiéramos entrado por la estrategia del signal y miren que efectivamente hubiéramos agarrado todo este rally. Bien, después se vuelve a generar un pullback, esta realmente no la vimos, no la cogimos, nuevamente un low y nuevamente el signal nos vuelve a dar aquí entrada en largo y miren otra vez todo lo que hubiéramos generado. Miren esto, en un periodo de más o menos unos 15, 18 días, nada más con el MACD, nada más con un indicador, sin ver soportes, resistencias, demanda y oferta en el mercado, absolutamente nada, hubiéramos tenido 4 entradas que nos hubieran dado take profit. Ahora, acuérdense lo que veníamos hablando al principio, no hagan esto, traten de complementar siempre sus análisis con análisis fundamental, con análisis de soporte y resistencia, de price action, pero realmente es una operativa supremamente sencilla que les va a estar dando oportunidades de trading todo el tiempo y muy buenas oportunidades de trading. ¿Qué es muy importante y qué es lo que deberían tratar? Idealmente que los movimientos en el MACD sean limpios, es decir, que tengamos formas circulares bien marcadas, buenos rounding top, buenos rounding bottom. Recuerden que también en el MACD se pueden buscar doble techos o doble pisos o hombros, cabezas, hombros, el normal y el invertido, o en general cualquier patrón de velas que ustedes hayan conocido también lo pueden buscar en el MACD y acompañado con esto que acabamos de ver del cruce del histograma sobre o por debajo del signal, les va a dar muy buenas posibilidades de trading y estoy seguro que los va a llevar a tener muy buenas utilidades. Ahora, vayamos un poquito más allá y analicemos la teoría clásica y por eso les digo que tiende a funcionar también. Según la teoría clásica, solo se entraba en los cruces de las medias, es decir, en la línea del cero. Si hubiéramos entrado en este punto que vimos de primero, el del 18 de octubre, yéndonos al cruce del cero, más o menos hacia el 20 de octubre, miren que nos hubiéramos estado entrando en corto en el low de la caída. Es decir, nos hubiéramos perdido toda esta distancia que el MACD nos permitió anticipar. Nuevamente, en la compra, miren, hubiéramos entrado más o menos por acá, que bueno, nos hubiera dejado algo de utilidad, pero nos hubiera cortado la mitad de la utilidad. Y bueno, yo creo que ya el ejemplo es supremamente claro. Si ustedes van y analizan varios cruces de la línea del cero en el MACD, se van a dar cuenta que muchas veces ese cruce ya se encuentra muy rezagado, que ya se nos fue la oportunidad de trading y ahí es donde
este anticipo por el signal pues tiende a generar tan buenos resultados y deberían estar ustedes tratando de analizarlo y revisarlo junto con los otros análisis que vayan viendo. Ese es el tema central. Ahora vamos a ver un ejemplo muy grande que de hecho estamos analizando para nuestros clientes de Green Forex. Si llega a confirmarse la entrada, Leonor, desde ya te cuento y a todos nuestros clientes Green Forex conectados el día de hoy, se podrían estar adelantando las señales de la otra semana para el cierre de esta semana. A veces pasa, tiende a ser muy contadas veces, pero es cuando vemos oportunidades muy grandes y definitivamente hoy estamos viendo oportunidades muy grandes en 2, 3 activos, por lo cual tal vez el día de mañana podrían estar recibiendo ya las señales de la siguiente semana. Pero antes de ir con ese ejemplo, el consejo del experto Larry Connors, una de las leyendas del trading, invitadísimo a que lo revisen, a que lo googleen. Este tipo tiene muchísimo por enseñarles. Nos dice, miren, yo quedo muy, pero muy confundido, muy preocupado cuando empiezo a ver estrategias de trading con demasiadas reglas. Y ustedes deberían también. Esto va enfocado a lo que hablábamos al principio, de que en trading muchas veces menos es más, no nos tenemos que complicar tanto, no tenemos que llenar la pantalla de indicadores, de rayas, de un montón de cosas, no es necesario, miren, el trading es así de sencillo, manejando buenas herramientas, teniendo una buena psicología y teniendo paciencia y entendiendo que es una carrera de años, no de días, no de meses, sino de años, ustedes van a poder llegar a ser traders muy rentables. Para terminar el webinar, wow, se me perdió esa diapositiva, pero yo tiendo a complementar muy bien el MACD, en especial con un ATR. Por ejemplo, me gusta saber cuándo cruza el signal por ATR, dónde deberían estar mis targets de take profit y stop loss. El MACD también se complementa a veces muy bien con un RSI, con unas Bollinger Bands o con unas medias móviles. Digamos que son los 4 indicadores con los cuales en mi perspectiva personal tienden a complementarse mejor. Ojo, muy importante, no las 4 al tiempo, no los quiero ver con pantallas con 5 indicadores que no se entienda un carajo. No, es sencillamente elijan el MACD más uno de ellos, el que les parezca que haga más sentido. Pero ahora sí, antes de terminar el webinar, vamos a ver las oportunidades que estábamos analizando con el equipo el día de hoy. Esta me fascina y es además un ejemplo puntual de lo que acabamos de analizar nosotros. Estamos viendo la libra dólar en velas daily, que ustedes saben que es nuestro periodo favorito de analizar. Aquí está nuestro MACD 12.26.9, el MACD tradicional, el que veníamos estudiando. ¿Y por qué nos gusta tanto este activo el día de hoy? Lo primero, una zona de soporte bastante fuerte y alrededor de 1.3610, 1.36 figura, ¿verdad? Miren que 1, 2, triple bottom, triple fondo se ha generado en esa zona, por lo cual sabemos que hay una zona de soporte bastante fuerte. Y miren que si nos vamos un poquito más atrás, también encontramos algunas zonas importantes a nivel técnico. Y nuestro MACD, que es lo que acabamos de revisar, miren cómo la barra del histograma se está metiendo por encima de la línea del signo. Esto es lo que nos comprueba la entrada a nuestro MACD. Además, si nos vamos a nivel de velas, es un bullish engulfing súper claro. Entonces tenemos 3 indicios: soporte, entrada por señal del MACD, entrada por vela alcista, bullish engulfing, por lo cual ahí vemos una oportunidad bastante grande, una oportunidad de compra. Lo único que nos impide entrar en este momento es que recuerden que nosotros siempre esperamos el pullback, no nos gusta montarnos en los máximos de la vela, y pues esa vela el día de hoy va muy fuerte precisamente por la noticia del Banco de Inglaterra hoy, así que sencillamente lo que vamos a esperar es un cierre de la sesión, ojalá recoja un poquito, ideal sería que nos diera un pullback hasta el HVP de esa vela o hasta el punto de apertura de la vela de ayer, y ahí entraríamos en largo con un soporte por debajo de esos mínimos, que ya sabemos que es un soporte bastante fuerte, un stop loss, perdón, por debajo de ese soporte, y con un take profit
hacia estos máximos, dándonos más o menos una relación riesgo-beneficio de 1 a 3 si lo tomáramos en neto. Como nosotros a veces nos ajustamos un poquito para nuestros clientes, ponemos el stop loss más larguito, el take profit más corto para que nos aseguremos de que efectivamente nos agarren los niveles. Puede ser un poquito menos, pero definitivamente ahí tenemos una oportunidad de trading muy valiosa, muy importante. Así que así es como se tradea con el MACD. Acabamos de ver una estrategia totalmente sencilla que cualquier persona puede utilizar. Ya saben, no entren a ciegas, ya saben, complementen su análisis con otras cosas, pero creo que el tema queda supremamente claro. Felicitaciones nuevamente a nuestros usuarios Green Forex y estén muy pendientes por si el día de mañana les llega a llegar esta señal. Va a depender de algunas cositas, pero estamos muy optimistas en que así pueda ser. Y bueno, nos seguiremos hablando y seguiremos viéndonos con muy buenas utilidades, con muy buenos profits en lo que resta del año. Leonor, Instituto Español de la Bolsa, muchísimas gracias como siempre por esta invitación. Honrados de apoyarlos desde el equipo de Green Forex con el apoyo de Bob Ayashino y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ti, Carlos. Como siempre, es un placer y un honor compartir contigo. Nos quedaron muchas preguntas al aire. Les recordamos que nos las pueden hacer seguir llegando en estos segunditos de webinars que nos quedan. Allí en la sección de preguntas de la plataforma también tenemos el correo info@Instituto Español de la Bolsa, info@Instituto Español de la Bolsa, para que nos hagan sus comentarios y sus preguntas. Siempre que nos ven en grabación también nos llegan un montón de preguntas, así que por allí siempre estamos atentos de responder. De nuevo, agradecidos con Carlos, con el equipo de Green Forex, por brindarnos su hora de conocimientos y con estas grandes estrategias y tips para operar de forma exitosa. Por aquí nos están comentando que mostremos de nuevo lo que sería el número y el correo para activar el servicio Green Forex. Recuerden, en este momento está en promoción más regalo especial. En promoción más regalo especial. Aprovechen la oportunidad para operar y ganar como los profesionales. Simplemente tómense un segundo para imaginar qué harían con esas ganancias. De repente las reinvertirían en el mercado, de repente algún gustito que se quieran dar. Lo importante es que al tener el servicio, ustedes saben que van a mantener esas ganancias constantes de forma sencilla, de forma muy rápida. Todo les llega a su correo electrónico y a su mensajería en Telegram, además de este acompañamiento constante que van a tener con nosotros, con el Instituto Español de la Bolsa. Van a operar, la forma es muy sencilla, no les va a tomar demasiado tiempo a la semana, con que les tomen algunos minutos al empezar la semana o al cerrar la semana, y después en caso de alguna actualización será suficiente para ver unas excelentes ganancias. Así que es una gran inversión que definitivamente da grandes resultados. Recuerden escribirnos al +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com y activar su servicio Green Forex desde el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y será entonces hasta la próxima semana. Feliz fin de semana.